Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos del abdomen agudo. Nosotros somos Guillermo Roldán Vega y Alan Mesa Solís de la Universidad del Valle de México, del campus Querétaro, del Departamento de Ciencias de la Salud. El abdomen agudo como tal, pues es un proceso patológico de carácter intraabdominal. Algunas de sus características son las que se mencionan a continuación. Y bueno, es el reciente inicio, es un punto muy importante, es agudo, es un inicio insidioso. Eh, el dolor es característico, el dolor vamos a analizar en unas diapositivas siguientes, que puede ser muy variable de diversas características, pero también es un punto que tenemos que interrogar de la manera más exhaustiva que podamos. La repercusión es sistemática, ujú, por lo tanto, pues vamos a tener alteraciones en todo el cuerpo, ¿no? Aunque el proceso realmente sea intraabdominal. Eh, Requiere también al mismo tiempo de un rápido diagnóstico y un tratamiento aún más rápido, más oportuno. En lo que respecta a su clasificación, hablamos de que en el grupo A hay padecimientos intraabdominales que requieren una cirugía inmediata. Tal es el caso de la famosísima apendicitis aguda, porque bueno, esta se puede complicar, puede formar abscesos, incluso en estadios más posteriores puede llegar a perforarse. La obstrucción intestinal también es muy importante identificar algunos datos como peristaltismo de lucha, identificarlo a través tal vez de algún estudio de imagen como una radiografía de abdomen. También incluso otro padecimiento intraabdominal muy frecuente, la perforación de víscera hueca, ya debido a una úlcera péptica perforada. La colecistitis aguda, identificar bien lo que es el cólico biliar. Un aneurisma disecante de aorta es casi fatal, es letal, o también una trombosis mesentérica. Estos son los padecimientos intraabdominales que requieren una cirugía inmediata. En el grupo B encontramos padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Por ejemplo, es el caso de la enfermedad ácido péptica no complicada, que se manifiesta como dolor en el área del epigastrio, un dolor ardoroso, lacerante, o tal vez es el caso de padecimientos hepáticos, como un absceso hepático amibiano, puede dar un dolor en el hipocondrio derecho, un poco de fiebre, anorexia, pero que quizá únicamente con tratamiento puede ser lo mejor, a excepción de que se lleguen a complicar. Todos estos padecimientos, como son los padecimientos intestinales, como una gastroenteritis, una ileitis terminal, una intoxicación alimentaria, un cólico nefroureteral, tal vez una enfermedad pélvica inflamatoria o una peritonitis primaria en caso de pacientes cirróticos, pueden en algún momento evolucionar a ser un grupo A. Pero, por el momento, a pesar de que van a manifestarse como como un cuadro de dolor, si hacemos bien la semiología es posible identificar que no vayan a requerir cirugía estos pacientes. En el grupo C son padecimientos extraabdominales, por ejemplo el caso de, una, de un infarto agudo de miocardio que puede dar un dolor epigástrico, puede dar algunas características que nos pueden hacer sospechar en un abdomen agudo, una pericarditis aguda también, una neumonía incluso, la cetoacidosis diabética, una complicación de diabéticos eh, bastante frecuente por todo el desorden metabólico y la liberación de prostaglandinas, bueno, pues sí nos pueden llegar a producir dolor en el abdomen. Una clasificación tal vez un poco más sencilla y tal vez un poco más útil es la siguiente, la que mostramos en esta diapositiva. Miren, consiste en un abdomen agudo inflamatorio, un abdomen agudo hemorrágico y un abdomen agudo obstructivo. Y en esta encontramos, por ejemplo, en el abdomen agudo inflamatorio, procesos infecciosos o peritonitis, apendicitis aguda, colecistitis aguda, diverticulitis, que son los procesos más frecuentes. O puede ser un abdomen agudo hemorrágico, como es el que ocurre en un traumatismo abdominal, o un embarazo ectópico roto, o una ruptura espontánea de cualquiera de estos órganos. El abdomen agudo obstructivo, que es más frecuente en pacientes mayores, pero aquí encontramos vólvulos de intestino grueso y cáncer de colon, que es lo más frecuente que puede existir. Cuando hablamos de abdomen agudo, es difícil identificar a quienes les da más o a quienes les da menos.
¿Por qué? Porque estos ocurren en todas las edades de la vida, ya sean niños, personas adultas mayores, jóvenes, y las variaciones de entre edad y sexo, bueno, pues son difíciles, no va a depender mucho de la patología de abdomen agudo que estemos analizando. Su fatalidad, bueno, pues en este caso hablamos de que la mortalidad de los padecimientos digestivos se deben en gran parte a la sepsis de origen peritoneal. Esto ocurre, bueno, pues cuando una víscera hueca llega a perforarse y si esta víscera hueca se perfora, todo su contenido se libera al peritoneo y cualquier cosa o sustancia ajena al peritoneo, ya sea sangre, materia fecal, es muy irritante y bueno, al mismo tiempo de que es muy irritante y produce demasiado dolor, produce una infección que si no es tratada a tiempo tiene repercusiones sistémicas. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de una perforación de un intestino. Su etiología del abdomen agudo, bueno, pues se puede originar en peritoneo, que es la capa que va a recubrir a los órganos intestinales, vísceras huecas intestinales, ya sea vesícula, el estómago, algunas vísceras sólidas, el mesenterio, órganos pélvicos. Estos son algunos de donde pueden ocurrir dolores de origen intraabdominal. Pueden deberse a diversas situaciones como la inflamación, la obstrucción, la distensión aguda, incluso hasta trastornos vasculares como una oclusión o una trombosis mesentérica. La anatomía patológica, bueno, aquí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque es la que en sí nos va a dar un diagnóstico inequívoco de la patología por la que esté cursando nuestro paciente. Y bueno, aquí la anatomía patológica varía desde la inflamación del órgano afectado, como la muy frecuente apendicitis, incluso una diverticulitis, colecistitis, o incluso hasta la presencia de alteraciones muy complejas, como la pancreatitis aguda, o la necrosis de la pared intestinal, o una vez más la trombosis mesentérica. La patología del abdomen agudo se va a relacionar mucho con la del dolor abdominal, ya que el dolor es fundamental para diagnosticar este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante o nos pareció muy prudente a mi compañero y a mí hablar de los tipos de dolor en relación con el abdomen agudo, ya que encontramos el dolor visceral, que este puede ser producido por distensión, un espasmo, una isquemia, una irritación química, y algunas de sus características para poderlo identificar, bueno, pues es que es un dolor que lo refieren profundo, es difuso, no tiene una localización focal y es de un umbral alto. Y en procesos un poquito severos, y ya si exploramos un poco más a nuestro paciente, podemos identificar que va a tener un poco de hiperestesia, hiperalgesia, hiperbaralgesia, rigidez muscular involuntaria, y estos, bueno, pues ya son signos sugerentes de una irritación peritoneal y que nos pueden hablar ya de una complicación de un abdomen agudo. Otro es el dolor somático. Y el dolor somático es agudo al mismo tiempo, se origina en el peritoneo, raíz del mesenterio y en diafragma. Otro tipo más es el dolor referido. Y este dolor referido está en relación con el sitio del proceso original, pero invade otras zonas. Por lo tanto, únicamente se refiere en algún lugar, pero es muy probable que esté en otro sitio. La fisiopatología, bueno, pues es un tanto compleja. En esta slide tratamos de resumirla. Pero bueno, todo comienza con una respuesta inflamatoria, en la cual, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, el origen central de todo esto es la obstrucción por un fecalito que nos trae la atracción, nos produce la quimioatracción de células gigantes y de basófilos, aumentan las sustancias vasoactivas como las prostaglandinas, esto aumenta al mismo tiempo la permeabilidad vascular y nos habla de un aumento de productos o reactantes de fase aguda de la inflamación,
como es el fibrinógeno, que después se descompone a fibrina. Pero al mismo tiempo todo esto lo que nos produce es una quimiotaxis, que al mismo tiempo nos, digamos que potencia el efecto de las sustancias vasoactivas, y es como un ciclo vicioso en el cual pues hay una lesión celular e incluso puede llevar hasta la infección. El cuadro clínico de un abdomen agudo, bueno, pues eh, para, para, tratar, para tratar de identificarlo completamente, bueno, pues es importante elaborar una historia clínica. Esto es primordial, una historia clínica, en la cual, bueno, pues hay que identificar muchas cosas, ¿no? Las características del dolor, si es difuso, es transfictivo, es lacerante, desde cuándo. Mm, Hay que también analizar antecedentes de operaciones abdominales como una úlcera péptica, cólicos biliares, enfermedad diverticular como antecedentes heredofamiliares, la pancreatitis, el alcoholismo, por ejemplo, es muy relacionada, ya que la primera causa de pancreatitis en el hombre es por alcoholismo. Las enfermedades cardiovasculares, quizá el paciente padezca de algo como angina, y si es una angina que no está bien tratada, bueno, pues nos puede dar características de un abdomen agudo, pero si nosotros hacemos una semiología correcta, pues integraremos bien nuestro cuadro de abdomen agudo. Entonces, a partir de ahorita, entonces vamos a identificar topográficamente algunos tipos de dolor. Por ejemplo, el infarto del miocardio, que puede ser en el área epigástrica, es muy frecuente. El cólico biliar, ubicado en el hipocondrio. Una úlcera perforada, también un poco ubicada en la región epigástrica. Un aneurisma roto, que nos puede hablar de que va a estar localizada en el área periumbilical. Un cólico ureteral que sigue el trayecto de los ureteros. Incluso una pancreatitis aguda, que puede hacer incluso un dolor en mi abdomen, en mi cinturón, perdón, en mi cinturón izquierdo. Una trombosis mesentérica con un dolor difuso, un embarazo ectópico, que en mujeres puede ser, si está del lado derecho, puede ser confundible con apendicitis. Una colecistitis aguda que nos dé un dolor en el hipocondrio derecho, o sea, una apendicitis, diverticulitis, y aquí lo que tratamos de hacer es identificar la topografía de los dolores graduales y constantes. Cuando es un dolor intermitente, cólico en aumento, con intervalos sin dolor, bueno, pues es más sugerente de una salpingitis temprana, una enfermedad inflamatoria del intestino, ¿por qué no? O incluso hasta una obstrucción del intestino delgado. Como cuadro clínico, bueno, pues tenemos que uno de los primeros signos que son muy importantes de identificar es la anorexia. Estos pacientes no tienen nada de hambre, y esto es muy característico porque, bueno, la respuesta inflamatoria hace que se eleve interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y todas estas sustancias hacen que o inhiben el centro del hambre en la región del hipotálamo, y bueno, estos pacientes no tienen hambre. La diarrea es rara, incluso es más sugerente de una gastroenteritis o padecimientos, exactamente, infecciones gastrointestinales, como lo tenemos en la diapositiva. La presencia de calofrío y fiebre sugiere ya tal vez la infección intraabdominal, un cuadro un poco más avanzado, y la evolución y la secuencia de los síntomas permiten corroborar el diagnóstico inicial o pensar en una patología diferente. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, el dolor va a preceder a la náusea y a la fiebre, por eso es importante interrogar el orden en la que aparecen los síntomas. Aquí vamos a anotar orden de los síntomas. El diagnóstico, bueno, pues para corroborar nuestra impresión, bueno, es importante basarnos en algunos exámenes de laboratorio, algunos de los más útiles, bueno, pues la biometría hemática, en la que podemos identificar leucocitosis, exámenes de orina, de glucosa, por ejemplo, para un paciente con cetoacidosis, determinación de bilirrubina, patología biliar, amilasa para páncreas. Es útil, bueno, para identificar o ir descartando y podernos ir orientando qué es lo que podemos encontrar en el paciente.
También es muy importante hacer uso de estudios de imagen, como una radiografía de abdomen, una radiografía tal vez de tórax, y ya después, posteriormente, podemos pedir estudios como lo son un ultrasonido, una tomografía, en base a lo que estemos buscando. Algunos de los procesos o algunos de las situaciones que podemos encontrar: aire libre intraabdominal, perforación de una víscera, borramiento de las líneas del psoas, hepatomegalia, son cosas que nos pueden ir orientando. Otra cosa que podemos hacer en un abdomen agudo hemorrágico, hay que identificar quizás si hay una presencia de sangre. Bueno, esto lo podemos hacer con una punción abdominal y un lavado peritoneal con una inyección de 1 litro de suero salino, y si este es hemático, más conveniente mandarlo a patología e identificar qué es lo que está pasando para ver si hay sangre en peritoneo o no. Los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, en la patología digestiva es importante dividir el abdomen en cuatro cuadrantes, valga la redundancia, y de esta forma es más fácil integrar algunos de los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho podemos identificar una colecistitis aguda, una úlcera perforada, una úlcera duodenal, una pancreatitis aguda, una hepatitis, una pielonefritis, incluso hasta un absceso hepático. Mientras que en el cuadrante superior izquierdo, lo que podemos identificar según el contexto en el que esté el paciente, por ejemplo, tras un accidente, la rotura del vaso, ¿por qué no? Una pancreatitis aguda, también, la rotura de un aneurisma aórtico, colon perforado, una neumonía con reacción pleural, si es muy factible, incluso hasta un infarto agudo de miocardio. Los diagnósticos diferenciales en el área periumbilical, bueno, pues son obstrucción intestinal, apendicitis, pancreatitis aguda, trombosis mesentérica. Los diagnósticos diferenciales en el cuadrante inferior derecho, lo más frecuente que tenemos es apendicitis, y aquí la apendicitis, pues si es una posición retrocecal, o sea la posición en la que esté el apéndice, bueno, pues nos dará un tipo de dolor que posteriormente vamos a analizar. Un quisteo de ovario torcido también es muy frecuente, una adenitis mesentérica en los niños, un divertículo de Meckel. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos una diverticulitis sigmoidea, una salpingitis, un embarazo ectópico roto, quiste ovárico. Por eso es muy importante la historia clínica. En fin, para tratar el abdomen agudo, bueno, pues hay algunas normas generales que debemos utilizarse. Una de estas es el uso racional de los antibióticos. Hay que estar de acuerdo al diagnóstico etiológico y al resultado de los cultivos efectuados. Una asistencia respiratoria desde el inicio, debido a la repercusión pulmonar de estos procesos, también es de mucha ayuda. Una sonda nasogástrica que funcione con efectividad para drenar el contenido estomacal. Una administración de líquidos y electrolitos también es muy importante. Un cateterismo vesical. El apoyo nutricional es indispensable. Y suprimir el factor primario con la cirugía indicada. Y entonces aquí es muy importante la evaluación por el cirujano. Las complicaciones, bueno, pues pueden ser muy graves. Pueden ser desde una peritonitis, una sepsis, una hipovolemia, un desequilibrio hidroelectrolítico, una malnutrición grave, insuficiencia renal. Y todo esto lo podemos identificar o evitar más bien con un diagnóstico oportuno. El pronóstico, bueno, es muy variable y está en relación directa con la repercusión hemodinámica y metabólica que tiene el proceso primario. Esto se relaciona con su magnitud, el tiempo de evolución, la oportunidad del tratamiento y su indicación. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias.